una palabra. Oh, la tienes tú. Muchas personas no entienden cómo es Dios. No entienden quién es Dios. No saben cuáles son sus cualidades o cuáles son sus características. El mundo desconoce de Dios. Creemos que como son las demás personas con nosotros, o como es nuestro Padre terrenal con nosotros, así será Dios con nosotros. Y eso hace que no nos podamos acercar a Dios. Eso hace que no podamos confiar en Dios y que no lo conozcamos. Pero Dios es completamente diferente. Dios es único y nadie en esta tierra es como Él. De ese Dios te quiero hablar hoy, de ese Dios autosuficiente, de ese Dios fantástico, ese Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios, Yahvé, el Padre, el Criador. Dios se reveló a sí mismo en su santa palabra, para que leyéndola, para que estudiando su palabra, podamos entender y podamos conocer quién es Dios y cómo es Dios. En Daniel 11:32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aleluya, se esforzará y actuará. Es muy importante que lleguemos a conocer a ese Dios verdadero, para que empecemos a confiar en Él, para que nos esforcemos por hacer su voluntad, nos esforcemos por obedecer su palabra, nos esforcemos por temer a ese único y Dios verdadero. Es importante que escuches a Dios que te está hablando, de que empieces a escudriñar su palabra, de que empieces a tener una relación íntima con Él, para que puedas conocerle, para que puedas descubrir lo maravilloso que Él es. Una de las maneras de entender a Dios, de conocer cómo es Dios, es a través de sus atributos. Muy buenas noches, queridos televidentes de La Última Palabra. Qué alegría tan grande estar compartiendo una noche más con ustedes esta preciosa oportunidad de glorificar el nombre de Dios a través de este mensaje. La Última Palabra, aunque tiene un estilo diferente, un estilo que realmente pues el Espíritu Santo de Dios me ha inspirado, es un devocional. Normalmente la idea era pues que nosotros oráramos en la noche, ¿verdad? Que yo lo llevara a usted en una oración, en la lectura de un versículo bíblico y oráramos. Esa fue la propuesta inicial que a mí me hicieron. Pero bueno, luego yo me puse a pensar, eso pues ya lo hacen en otros espacios, y de repente pues el Señor me ha regalado una creatividad especial y quise abrirle este espacio a otros pastores. O sea, la idea era que yo solita todas las noches lo llevara a usted y bueno, vamos a orar y ahora, maravilloso, porque yo aspiro que luego de que usted vea este mensaje lo haga. Usted se postre sobre sus rodillas y le diga: Señor, enséñame a obedecerte, Señor, enséñame a entender esa palabra que he escuchado. ¿Qué me estás diciendo tú a mi vida personal? Porque yo no sé lo que está ocurriendo con su vida, pero Dios sí. Y en muchas oportunidades confirmo el poder de Dios. En alguna oportunidad me encontré como en una reunión y se me acercó una pareja, muy lindos ellos, y me preguntaron: ¿usted sí? Sí, yo sí. ¿Cómo le parece que la otra noche nosotros estábamos discutiendo y entonces usted estaba hablando de reconquistar a la pareja y nos quedamos así como, como que no estamos haciendo nada de eso? Y bueno, nos retractamos de la discusión que habíamos iniciado y nos disculpamos, nos pedimos disculpas. Yo, bueno, me alegro mucho, de verdad que toda la gloria y toda la honra es para Dios, porque yo no tenía ni idea que ustedes tenían ese problema. O sea, yo lo que vengo a hacer acá es de parte de Dios. No tengo idea en qué momento le llega a usted, pero sé que Dios me ha direccionado para que le dé este mensaje. Entonces, inicialmente era un espacio en el que yo venía acá, pues le compartí un versículo, orábamos, y el Señor me llevó a otras
exposiciones de su misma palabra, ¿verdad? Invitarle, darle espacio a otros pastores que saben mucho más que yo. De este modo, creo que de parte de Dios he logrado enriquecer el devocional de una manera de verdad que me sorprende aún a mí. Para la gloria y la misericordia de Dios, en este momento, en la actualidad, la página que se le abrió a la última palabra apenas hace un año, menos de un año, tiene 5.700 visitas. O sea que tengo que darle 5.700 gracias a usted por visitar esta página y sobre todo que toda la gloria y toda la honra sean para Dios por haber hecho posible que este devocional, que inicialmente era algo cerrado, se haya abierto para todo el pastorado y liderazgo de Sana Doctrina de Barranca Bermeja. Es por este motivo que he tenido el privilegio de compartir con eminencias en teología, porque esos son para mí como mi pastor Isidoro Daza y como mi maestro Manuel Domingo Gamboa, a quien en realidad no pierdo la oportunidad de invitar, porque fue el primer invitado que tuve, el primer espacio, la primera reflexión, pues él no le dio como miedo venir a ver, Dios mío, mi alumna, ¿qué irá a hacer? No, él confió en Dios, en lo que me había enseñado, y por eso es uno de los pastores que ustedes más ven acá. Pastor Manuel Domingo Gamboa, bienvenido a La Última Palabra. Bien, de nuevo, gracias a Dios, aquí estamos y qué bueno que sí, a veces uno se encuentra con personas en la calle que dicen, lo vi en televisión, lo vi en La Última Palabra. Pero lo bastante entonces, pastor. Sí, no sé quiénes son, no los conozco, muchos de ellos, algunos son cristianos, pero como estamos tantos cristianos en Barranca, no los conozco a todos. De pronto otros no son cristianos, pero me dicen, lo vi en televisión, algunos vecinos, algunos dueños de negocios, y doy gracias a Dios por eso y pues qué bueno que pues este programa, como usted dice, pues está llegando a muchas personas y está dando orientación también a muchas personas en situaciones difíciles. Así es, pastor. Por la misericordia de Dios, pues he seguido en ese amor al conocimiento y estamos adelantando estudios de psicología ministerial que estoy combinando con la teología para llevar mensajes más puntuales, direccionados a la familia, relaciones interpersonales, pero siempre basados en la palabra de Dios. Pastor, entremos en materia. Los atributos inherentes a Dios. Vamos a continuar con este tema tan precioso para nuestros amigos que nos escuchan. Amén. Bueno, digamos que pues inherentes son todos, ¿no? Sí, sí, exacto, sí. Como decíamos, pues hay unos que son absolutos, es decir, intransferibles. Y esos atributos Dios no los comparte con nadie, es decir, son solamente de Él. Y pues precisamente, pues, como en otro programa decía, también es como abrirnos la puerta para que nosotros lleguemos a Él. Y saber también que Él es el único que abre puertas, ¿no? Él es el único que abre y cierra puertas. Nadie más puede hacerlo. Entonces es un privilegio que Dios nos abra las puertas a nosotros para poder tener esa relación con Él. ¿Sí? Entre esos atributos que son intransferibles o son absolutos, tenemos precisamente el hecho de que Él existe por sí mismo. ¿Sí? No depende absolutamente de nadie para existir. Existencia propia. Y de hecho Él es la vida, en Él se origina la vida. Entonces es algo que pues a veces en filosofía es difícil y en la ciencia es difícil de entender, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos los enseña, ¿sí? Dios es, ha sido y será por siempre. De allí su nombre, que también significa el eterno, ¿sí? Entonces precisamente... El Olán, sí, el Olán, el Eterno, Yahvé o Jehová, que también traducimos en español, también es eterno, existe por sí mismo, es omnipotente, es decir, que no hay nada imposible para Él, todo lo puede, omnipresente, sí, y solamente Él es omnipresente, porque ni siquiera
el enemigo, Satanás, es omnipresente. Él tiene emisarios en todas partes que le traen la noticia, sí, sí, pero no es omnipresente él mismo. Dios no necesita que alguien le lleve la noticia. Él está en todas partes, ¿sí? Y también es omnisciente, ¿sí? Es decir, que lo conoce todo lo sabe. No nos podemos esconder de él en ningún lado. El salmista precisamente lo reconoce. ¿A dónde huiremos de tu presencia? Entonces, a ninguna parte vamos a encontrar lugar donde estar lejos de la vista de Dios. Aunque estemos en el lugar equivocado, allá Dios nos está viendo todo lo que estamos haciendo. Aunque estemos en el lugar más oscuro, allí estamos. Se me viene a la mente ahora, por ejemplo, de los mineros que estaban en Chile, a tantos metros bajo tierra, allá estaba Dios también, ¿sí? Y los sostuvo allá, alimentó su fe y pudieron salir de allá con vida y bueno, gracias a Dios, ¿sí? Y también, digamos, esa soberanía, Dios es soberano, nadie más está por encima de Dios, ¿sí? Entonces eso es algo que es propiamente de Él, no comparte esa soberanía con nadie. Él tiene en sus manos el mundo, Él decide las cosas que van a pasar, ¿sí? Él decide hasta dónde nos va a llevar, ¿sí? Entonces, todas estas cosas pues nos hablan de esos atributos que Dios tiene y que por eso precisamente es Dios, ¿sí? Porque si no tuviera estas cosas, hombre, pues sería un Dios limitado, un Dios que cualquiera pudiera, otro ser de la naturaleza, otro supuesto Dios, entre comillas, pudiera hacerle la guerra, pero no, Él es todopoderoso y es el dueño de la victoria. Así que si nosotros estamos en Él, como lo dice el apóstol Pablo, con Cristo somos más que vencedores, porque Él tiene la victoria asegurada. Sí. Qué lindo, pastor, les quiero compartir esta preciosa alabanza con ustedes. Para que no fueras condenado y fueras al infierno, sino para que tuvieras vida y vida en abundancia. Y eso solamente se obtiene por fe en Jesucristo, creyendo verdaderamente en Jesucristo como tu único Salvador personal. Él está esperando a que tú, que me estés escuchando, te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo como tu único Salvador personal. De este Dios fantástico, este Dios cuyo poder es indescriptible, cuya sabiduría es infinita y cuya santidad es inmancillable. De este Dios que nadie ha visto y que nadie podrá ver jamás. Jehová, ese es el Creador, es el Padre, el único que debe ser adorado, el único que merece toda la honra y toda la gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué alegría tan grande, querido pastor, tener la oportunidad de compartir estos tesoros de la teología, ¿verdad? Todos allí en la Biblia, todos celosamente guardados, pero a la vez abiertos a todos, y que es el mismo Dios quien se lo revela a quien Él se lo quiere revelar, pastor. Entonces, pastor, vamos a aterrizar este mensaje que hemos dado de los atributos de Dios para la persona que nos está mirando, conocedora o no conocedora de la palabra. ¿Qué le dice Dios a esta persona con respecto a este mensaje? Bueno, esto de verdad que nos enseña que podemos confiar plenamente en Dios, porque si decimos que Dios es inmutable, es decir, que no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer. Bueno, y vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen los mismos atributos. Es por eso decimos que es Dios, ¿sí? En tres personas, en un solo Dios, exactamente, una sola esencia, ¿sí? Podemos confiar plenamente en Él, ¿sí? Que Él es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, que podemos acercarnos a Él, podemos buscarle, podemos, llamarle, elevar nuestra oración. Yo tengo testimonio de personas que no creían en Dios y en un momento dado le dijeron a Dios: Dios, si tú existes, sácame de aquí. Y precisamente Dios los saca de allí. Y claro, pues
aquellas personas no pueden pues resistirse más y tienen que aceptar. Yo estudié precisamente con un compañero que tuvo esa experiencia, estaba en una situación pues de las personas que andan en el monte peleando por allá, entonces estaba rodeado y pues de allí no había posibilidad de salir con vida, pero él le dijo a Dios esa oración porque la mamá era cristiana y él había escuchado algo de Dios y Dios lo sacó de allí. De verdad que estos atributos que son pues como digamos los atributos absolutos de Dios, nos da la seguridad a nosotros plena que Dios no va a fallar en ningún momento, en su omnipresencia, en su omnisciencia, ¿sí? en el conocimiento, en poder verlo todo. Sí, Dios no va a fallar en ningún momento porque eso es de Él, es de su naturaleza y no hay ninguna posibilidad de que Dios falle. Así que plenamente podemos descansar en Él y como decía el salmista, al acostarse, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahí está, pues como he dicho, todo de los atributos de Dios, o sea, un reconocimiento a los atributos absolutos de Dios. Hecho por el rey Salomón, el corazón conforme al corazón de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, ha sido todo por esta semana, pues con respecto a este tema. Seguiremos recordándolo, pero le pedimos que no se aparte de la última palabra, la tiene Dios, porque realmente queremos compartirle de lo que Dios quiere que usted sepa y es un privilegio para ustedes y para mí tener acceso a su preciosa palabra. Pastor, gracias. Amén. Por acompañarme y recuerde, querido amigo, en su vida, en sus decisiones con respecto al reconocimiento de la grandeza y la majestad de Dios, usted toma la decisión, pero la última palabra en las respuestas que le dé la tiene Dios. Que el Señor le bendiga. Y la última palabra, la tienes tú.